Capítulo 1944. Las garras de la pesadilla. La región divina del este seguía temblando mientras el rugiente lobo celestial, Sirius, con su sombra de espada negra como el carbón, atravesaba y destruía el vasto espacio del campo estelar, y desde los incontables reinos estelares, parecía que había una estrella negra más luchando al borde de la destrucción en el lejano campo estelar. Dom, el primer caballero asistente, fue cortado por la sombra de la espada, y luego fue completamente destrozado, dejando solo gotas de sangre dispersas. Y en cuestión de instantes, el segundo y el tercer caballero asistente fueron brutalmente destrozados en pedazos antes de que pudieran emitir un solo grito, su sangre y huesos dispersos cayendo caóticamente en la tormenta caótica, convirtiéndose finalmente en fragmentos de humo. El último caballero asistente fue arrastrado a la boca del lobo, enterrado por 10.000 espadas, y no se pudo encontrar ningún rastro de su existencia. Los 4 caballeros asistentes fueron destruidos en 2 respiraciones, con la gloria suprema que habían pensado que quedaría grabada en sus vidas. Murieron para siempre en un mundo que no les pertenecía. Sen, el segundo y tercer origen divino del Mar del Sur se derrumbaron al mismo tiempo. El inmenso poder de la formación de espada de ejecución inmortal era poderosa, y sin duda traería la misma gran carga y reacción. El cuerpo de Yonche empezó a temblar, y el color de la sangre en su visión se espesó y se hizo borrosa varias veces. Lo único que no se debilitó en lo más mínimo fue la oscuridad furiosa que era suficiente para hacer temblar a todas las almas del mundo. El lobo celestial del diablo oscuro se desvaneció gradualmente en este punto, llevando consigo la sombra de la espada de la pesadilla mientras se desvanecía lentamente. Pero las innumerables rupturas espaciales y los agujeros negros del vasto campo estelar continuaron, desgarrándose y retorciéndose, incapaces de cerrarse durante mucho tiempo. El frágil espacio de este mundo actual era simplemente incapaz de soportar el poder del reino de los semidioses. El siseo de dolor era extraordinariamente débil y humilde bajo el abrumador sonido de los lamentos del espacio, incluso viniendo de 2 aspirantes a caballeros que habían salido del abismo. Sus cuerpos excesivamente poderosos les permitieron seguir aguantando bajo la formación de la espada de la ejecución inmortal, pero su estado era demasiado miserable. Tanto el cuerpo de Nan Sao Min como el de Nan Sao Wan estaban plagados de agujeros. Sus cabezas, torso y extremidades estaban todos marchitos, como 2 muñecas de tela rotas. La oscuridad residual todavía seguía devorando sus cuerpos rotos, como 1000 millones de gusanos demoníacos que les desgarraban los huesos. Lo que quedaba de su conciencia e intuición se convirtió en la peor pesadilla del mundo. En su visión borrosa, vieron esos ojos oscuros. Estaba claro que su conciencia se había dispersado en su mayor parte, pero sus ojos seguían siendo tan claros y cónicos como el alma. La espada del emperador diablo del azote celestial desapareció frente a Yonche, y este agarró con ambas manos, una izquierda y otra derecha, los corazones de Nan Sao Min y Nan Sao Wan. Qué arrogantes eran antes, qué miserables eran en este momento. Pero como aspirantes a caballeros del abismo, no podían inclinarse ante lo que consideraban la bajeza del mundo. Los ojos de Nan Sao Wan condensaron a la fuerza una pequeña luz fría, sus labios se movieron ligeramente, con dificultad dejó salir una voz oscura, ronca y despiadada. Cuando el abismo se cierne sobre este mundo, todos ustedes morirán. Su voz abruptamente se transformó en un grito miserable que instantáneamente desgarró su garganta. Los corazones de Nan Sao Min y Nan Sao Wan se encendieron simultáneamente con las llamas negras de los 2 clanes. Las llamas negras como el carbón corrieron directamente desde los corazones de ambos hasta sus cuerpos, quemando rápidamente sus meridianos y venas sanguíneas, quemando cruelmente sus órganos internos y su sangre y huesos. Esa era la única llama diabólica eterna de Yonche, y su combustión era la tortura más cruel y brutal del mundo, una que ni siquiera los antiguos dioses verdaderos podrían soportar. Y la quema directa de los órganos internos, solo el primer momento enterró a Nan Sao Min y a Nan Sao Wan en un abismo de purgatorio que jamás podrían imaginar en sus pesadillas de toda la vida. Las llamas negras se extendieron en silencio, y los gritos que se superpusieron en sus oídos eran solo de ellos 2, pero eran tan duros como miles de espíritus malignos aullando bajo la extrema tortura del purgatorio. La expresión de Yonche no cambió, y no había ni siquiera una pizca de emoción o piedad en su rostro. Había dicho que haría que se arrepintieran de este día, que se arrepintieran de haber puesto un pie en este mundo por toda la eternidad. Las llamas diabólicas de color negro intenso salieron lentamente de los 7 orificios de los 2 hombres, mutilando silenciosamente sus orejas, nariz, dientes y ojos, incinerando sus sentidos de la vista, el oído, el olfato y el gusto, pero haciendo más claro el sentido del tacto y sus almas. Los gritos miserables de Nan Sao Min y Nan Sao Wan eran aún más secos y aterradores. Sus cuerpos destrozados y desgarrados se retorcían violentamente bajo la palma de Yonche, como 2 larvas moribundas clavadas en las espinas. Habían superado la dura prueba y se habían convertido en futuros caballeros cerca de los pies del emperador del abismo. A solo un paso, solo necesitaban
necesitaban romper el cuello de botella final, y podrían convertirse en verdaderos caballeros del abismo. Al triunfar en este mundo, se habían convertido en los pioneros del abismo, y lo que podían ver como su futuro era una gloria suprema y un mérito eterno. Este iba a ser el día más alto de sus vidas, pero en menos de media tarde cayeron en el purgatorio de abajo. ¡Mátame! Los labios y los dientes de Nan Sao Min se habían quemado, y un grito miserable completamente inhumano salió de su garganta. Fue una voz que soltó con casi toda su voluntad, pero fue la más humilde súplica por la muerte. Solo, ¡mátame! Su audición había quedado completamente destruida y nunca pudo volver a escuchar la respuesta a su súplica. Incluso en toda la historia del mundo del abismo, ningún caballero del abismo había sido torturado de esa manera. Y sin embargo, en un mundo en el que se le miraba con desprecio, se vieron reducidos a este estado tan lamentable, tan humilde que cada gramo de fe de su alma ansiaba la muerte. En el cuerpo de Yun-che, lo último de la aura divina del Mar del Sur empezó a parpadear con fuerza. La inmensa carga y la reacción de la fuerte apertura de las ascuas divinas hicieron que su cuerpo se desmoronara en innumerables grietas y la sangre fluyó como el agua. El 40% de sus meridianos y huesos también estaban destrozados, pero su comportamiento seguía siendo de una oscuridad y una penumbra espantosas, como si no pudiera sentir el más mínimo dolor. La llama diabólica de la calamidad eterna en la palma de su mano ardía sin prisa, sin apresurarse a quemarlos en polvo diabólico, pero continuando a enterrarlos en una pesadilla que los haría temblar de miedo incluso después de 1000 vidas de reencarnación. Hacía mucho tiempo que no estaba tan enojado, después de muchos altibajos crueles y desesperados del destino, y más aún después de pisar el destino y la sangre de Xia Yinglu, finalmente fue el emperador supremo de este mundo, pero aún así, alguien había herido tanto a la persona más importante de su vida. El temblor del espacio, el lamento del Dao celestial se iba debilitando poco a poco, y la sensación de opresión finalmente ya no era tan pesada. Todo era una señal de que el poder de Yun-che estaba a punto de disiparse en este momento. El poder del reino de los dioses es tan poderoso, y Yang Bugu suspiró profundamente. Ya era uno de los seres más poderosos de este mundo, pero incluso con los esfuerzos concertados de Yang Bingsu, Yang Jingler y Mu Xuanjin no podían derrotar a un solo Nan Sao Min. Pero Nan Sao Min fue aplastado y brutalizado casi sin resistencia bajo el poder aterrador de Yun-che. La diferencia era tan grande que superaba con creces cualquier nivel de percepción. No, dijo Chibuyao, el poder del emperador Yun en este momento no está verdaderamente en el reino de los dioses. Es más, todavía está lejos de ese reino. Solo se puede llamar un reino humano a medio paso, un reino de los dioses a medio paso, un semidios. El alma diabólica del nirvana llevada por Chibuyao tenía algunos recuerdos residuales de los tiempos antiguos y tenía un esquema básico de la percepción del reino de los dioses. Semidios. Más allá de la conmoción, lo que surgió entre las almas de los Yanye, los ancestros Yame y los demás fue más bien un horror. Si el poder de un semidios ya era así, ¿cómo de aterrador debería ser un verdadero dios que hubiera entrado de lleno en el reino de los dioses? ¿Existe realmente una verdadera deidad en ese lugar llamado abismo? Ahora no era el momento de pensar en ello, así que los ojos diabólicos de Chibuyao miraron el aura divina del Mar del Sur de Yun-che, que pronto se disiparía, y dijo con voz solemne: Meijin, prepárate para teletransportarte. La batalla de ahora es probable que alerte a ese Mobeichen que está actualmente en el oeste, así que debemos abandonar este lugar inmediatamente. Ella, Shua Meijin y Kaisi habían visto a Mobeichen a través de la memoria de Hun Sili. Esa persona no era en absoluto comparable a Nan Sao Min y Nan Sao Wan en términos de terror. Con el gesto extremadamente respetuoso y reverente que Nan Sao Min y Nan Sao Wan tenían hacia él, lo más probable es que se tratara de una existencia aterradora con el poder de un semidios. En el peor de los casos, podría no ser más débil que Yun-che en su estado de ascuas divinas. Y el poder de semidios de Yun-che no solo sería a costa de la destrucción eterna de los orígenes divinos, sino que también tendría que soportar una reacción extremadamente pesada que duraría un periodo de tiempo extremadamente largo. En cualquier caso, todavía no podía encontrarse con ese Mobeichen. Si no fuera por salvar a Mu Xuanjin y Yang Jingler, ni siquiera expondría a Yun-che a Nan Sao Min y Nan Sao Wan. Bien, Shua Meijin asintió, y el perforador mundial ya se estaba cargando frente a su pecho, liberando una débil aura divina escarlata. Emperador John, dijo Chibuyao a Yun-che, ya están a solo un pelo de morir. Deberíamos irnos. Bramble, Bramble, Bramble. Antes de que terminara de hablar, su alma de repente se convulsionó inexplicablemente. Era una peligrosa señal de advertencia del alma diabólica del nirvana. Iba acompañado de un débil, pero sordo e incomparable estruendo, que parecía venir de más allá del lejano e incomparable cielo, y parecía resonar en lo más profundo del alma. De repente, atónita, la cara de Chibuyao cambió repentinamente y dijo ansiosamente: Meijin, teletransportanos, rápido. La pequeña mano de Shua Meijin tembló violentamente, y todos giraron la cabeza con horror. Nadie había visto nunca a la emperatriz diablo perder la compostura. Incluso
Incluso cuando Long Bai llegó al mar Azure con sus tropas de la región del oeste, ella siempre había manejado la situación con calma. Pero en este momento, ella estaba en un estado de pánico. Después de la conmoción, Xua Meijin acató rápidamente, y la luz divina carmesí originalmente pacífica del perforador mundial se volvió un poco violenta e instantáneamente envolvió a la emperatriz Diablo, Musuanjin, los 3 Yanjie y los 3 ancestros Yame a su alrededor. ¡Bom, bom, bom, bom! El estruendo que había sido aparentemente inexistente por un momento se hizo añicos instantáneamente, como un estallido repentino de truenos misteriosos que destrozaban el mundo en los oídos. Lo que siguió fue una tormenta aterradora que azotó el espacio ferozmente. Con varios gritos superpuestos, los poderosos ancestros Yame y Yanis retrocedieron 10 millas bajo esta tormenta que parecía haber atravesado el aire, demasiado rápido incluso para reaccionar. Musuanjin, que estaba gravemente herida, llegó a soltar un gruñido ahogado y se apartó de su camino, solo para ser atrapada firmemente por Kaisi, y entonces se detuvo. Y Xua Meijin, que se estaba concentrando en activar el poder divino espacial, fue aún más sorprendida con la guardia baja y fue arrastrada por la tormenta. Incluso su perforador mundial casi sale volando. En sus oídos, la voz diabólica y urgente de Chibuyao llegó directamente a su alma, Meijin. Después de todo, Xua Meijin llevaba el alma divina inmaculada, por lo que rápidamente se calmó y el poder divino espacial del perforador mundial se liberó nuevamente, enjaulando a John Che en la distancia, pero en el momento en que se liberó el poder divino espacial, se quedó repentinamente congelada en el lugar. Su rostro perdió todo el color de la sangre en un instante, convirtiéndose en un blanco miserable. Los ojos de Chibuyao se hundieron y todo su cuerpo se enfrió. Frente a John Che, había otra figura que apareció de la nada. Iba vestido con una armadura de plata. Su figura era alta y su mera espalda parecía situarse en el centro del mundo entero, evocando el temor y la sumisión del cielo y la tierra. Una de sus palmas se cerró en torno al cuello de John Che, sus 5 dedos se hundieron profundamente en el hueso de la garganta, y con la elevación de su brazo, levantó al emperador de este mundo. Clan, el último de los orígenes divinos del Mar del Sur, se rompió, pero la fuerza de la lucha que estalló no logró repeler al hombre que tenía delante por medio centímetro. Las pupilas de los ojos de John Che pasaron rápidamente del negro intenso al gris, y sus pupilas dilatadas miraban mortalmente al rostro que tenía cerca. La persona aterradora conocida como el Caballero del Abismo en la memoria de Hun Silei Mobeichen. Con la destrucción de los 4 orígenes divinos y la disipación del poder de las ascuas divinas, la carga y las repercusiones explotaron en el cuerpo de John Che, pero en ese momento cayó en las garras de una verdadera pesadilla. Un escalofrío sin precedentes recorrió la columna vertebral y la alma diabólica de Chibuyao. Todo sucedió demasiado rápido, demasiado de repente. La percepción de un semidios, la velocidad de un semidios y el conocimiento del poder de los semidioses son en última instancia demasiado superficiales. Y lo que más asustaba a Chibuyao no era la fuerza de Mobeichen, más bien era la manera de hacer las cosas. Frente a personas de este mundo que estaban muy por debajo de él en términos de poder, llegó sin arrogancia, sin desprecio, sin palabras despectivas, sin siquiera preocuparse por los moribundos Nan Sao Wan y Nan Sao Min. En su lugar, se abalanzó estruendosamente sobre ellos y se dirigió directamente hacia John Che. No les dio la más mínima oportunidad de responder. Obviamente, el aura de poder anterior de John Che lo había alertado, y este caballero del abismo alerta, con unas manos capaces de mover el cielo y la tierra, hizo que la gente se desespere y horrorice. Fin del capítulo 1944. Gracias por llegar hasta esta parte. No olvides darle me gusta, compartir el video y suscribirte al canal.